por acá pasamos como estudiantes hace años, por estas aulas, digo, no solemos retornar con la frecuencia que uno suponía cuando se graduó. Algún trámite, algún libro de la biblioteca, poco y nada, ocasionalmente. Quizás por desdén hacia algunas cosas que aprendimos, tal vez porque encontramos a esta institución poco acogedora, algo hostil. No me gusta pensarlo así, pero el acto que hoy nos reúne lo confirma. Que seamos los exalumnos de Horacio, sus ayudantes, colegas y amigos, quienes nos juntemos unas horas para decir algunas palabras, siempre pocas, de reconocimiento al pensamiento sutil y generoso, de quien debe odiarme al escuchar decir esto sobre sí, retorno, que seamos nosotros y no la facultad la que convoca a un acto semejante, habla de cierta obviedad institucional y habla también de la situación de relativa extranjería desde la cual Horacio piensa. En las fronteras, en revistas masivas y menores, en mesas redondas, en opúsculos, en los márgenes de los libros y hasta en volantes callejeros. Decir en las fronteras nos lleva a este libro escrito del que voy a hablar, en aquellos días en que Horacio era profesor de la Escuela de Sociología y Política cuando vivía en Brasil y escribía en el suplemento Folletín de la Folia de San Pablo. Eran los tiempos en que Horacio proponía a quienes cursaban su materia la práctica del método Bloom. El mismo consistía en una recorrida por las calles paulitanas, a la manera en que el personaje de Joyce recorría las de Dublín para contar lo que allí acontecía. De aquellos años quedan también, desde el exilio, una cantidad de libros escritos por Horacio para la editorial brasiliense en dos de sus colecciones. La colección Primeros Pasos, con los libros a los que se refirieron Mariana y Ezequiel, y algunos perfiles biográficos para otra colección, Encanto Radical. Entre estos últimos se encuentra Evita a Militante no Camarín. Desde el vamos, el libro sugiere indicios que merecen señalarse. La dedicatoria a las madres de Plaza de Mayo, la cita inicial de Mallarmé, los rostros de un pueblo dolido por la muerte de Eva y en paralelo otra foto, las madres de la plaza, jóvenes y vitales reclamando por sus hijos. Evita a Militante no Camarín es un libro de fronteras. Un bibliotecario se vería en la difícil tarea de clasificarlo. Es una biografía política, sí, es un perfil, sí, pero en el límite con el libro de ficción. Es también un libro que interpreta la historia argentina. Allí se repasa el primer peronismo, no con el hilado de hechos fácticos, sino mediante el esbozo de interpretaciones sobre ese acontecimiento de los años 40-50. Pero es también un repaso por las luchas intestinas de los años posteriores hasta llegar a la dictadura. El pequeño libro va engarzando una a una las cuentas de un rosario único, una vasta colección de gemas que la hacen una rara pieza del orfebre González. O puede pensarse que el autor ocupa el lugar del chef que guisa un suculento plato que imagino de no rápida digestión para el lector brasilero, porque cada ingrediente es un trozo de la historia cultural argentina. Horacio reconoce tomar las formas de otro libro de esa colección, el que dedican a Hemingway, y hace un complejo movimiento, repone la voz afónica de Manuel Pereira de Silva, aquel escritor y periodista de origen español que escribió la versión primera de La razón de mi vida, en el anonimato y cediendo su autoría. Se dice en estas páginas que Pereira de Silva fue un escritor que, refugiado en las sombras, crea la conciencia discursiva de los hombres públicos. Un narrador de aquellos que no tienen voz propia ni visibilidad. El autor de A Militante no Camarín hace otro tanto, se corre, y la figura de Ghostwriter, el escritor fantasma, se duplica. Pereira da Silva da su palabra a la banderada de los humildes, pero toma en préstamo la del autor de Evita a Militante no Camarín. La figura de Eva aparece como telón de fondo. Su imagen se compone de un coro de voces que sirven de interlocutores del periodista español que trabaja en las sombras. Raúl Apol, su contratista,
el modisto, Paco Yamandreu, plataforma de la cultura popular, Arturo Caureche, paciente testigo de los hechos, que le explica a Penela hasta lo inexplicable, el imprescindible Víctor Gombrowicz como observador inflexible de las tensiones que se dan entre la historia y la cultura. Lopecito, como un servil y casi bufonesco mequetrefe, que merece una de las pocas frases escritas en castellano. López Rega, la puta que te parió. Borges, a cargo de la SAD, como agudo analista. David Piñas, tomándole el voto a Eva y crítico futuro de las relaciones entre Perón y la juventud. Por último, Rodolfo Walsh, el agudo periodista que buscará entejer el destino del cuerpo de esa mujer. En bambalinas asoman otros nombres: Art, El Che, Cortázar, Martínez Estrada, Marechal. Penela lleva consigo un libro, un santo y seña para sus encuentros, cuyo autor es además el núcleo de las coincidencias del absurdo. Nos referimos a Macedonio Fernández. Un renglón aparte merece, a mi criterio, la presencia de Francisco Muñoz Aspiri, quien, a veces con seudónimo, a veces con su propia firma, fue el guionista de los radioteatros que protagonizó Eva y el redactor de sus discursos en el viaje a España. Muñoz Aspiri aparece frente a Penela de Silva casi como un espectro. Los escritores fantasmas en torno a Eva Perón se multiplican. El guionista supone haber modelado la voz de Vita. Penela de Silva, en cambio, solo pretende prestarle su pluma para el relato biográfico. Como dijo en una reseña Néstor Perlonger, el texto de Horacio tiene el mérito de jugar una multiplicidad de visiones sin economizar escabullidas hacia la literatura. Algunos temas que se insinúan en las páginas de este libro aparecen, lo hayan leído o no, en otros autores en cuanto libro sobre Eva Perón se escribieron desde entonces. El lenguaje folletinesco incorporado en la explicación de las luchas sociales y el pensar el peronismo como heredero de las otras luchas y de otras memorias políticas. Para terminar, diría que Evita, a militante en Abramarín, es una de las piezas iniciáticas de este viaje que hoy estamos recorriendo por los textos hasta hoy de Horacio. Iniciático porque asoman en estas páginas tanto la preocupación por los usos del lenguaje que González tiene, como algunos de los personajes que merecieron ver las páginas en sus escritos desde entonces. Para nuestro regocijo, sabemos que habrá muchos más y por eso festejamos. Salud, maestro.